Queridos hermanos de nuestro país, de República Dominicana y del mundo entero, Dios les bendiga. Con ustedes, Juan Reyes Fabián Beltrán, sacerdote, no por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Soy el centinela de la verdad, hoy con la intención de ofrecerte algunos datos que te podrán servir para esquivar la trampa del enemigo a través de las 5 solas protestantes. A simple vista, estas parecen ser muy inofensivas y ser una luz en el camino, pero es todo lo contrario. Las 5 solas no son más que las brisas que apagan la luz y no te dejan ver el camino con claridad. Te recuerdo las palabras del apóstol San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Pablo dice eso a la iglesia, no lo dice de la iglesia. Lo dice a la iglesia por lo que vendrán en el futuro haciendo el daño, no a la iglesia que en el momento es la que tiene que prepararse para cuando llegara este momento. Queridos hermanos, vamos a escuchar lo que este hermano tiene que decirnos. Ustedes ya lo conocen, no tengo que mencionar su nombre, además está ahí en el video, ¿verdad? Ustedes escucharán lo que este hermano tiene que decir, no necesariamente como defensa, pero sí es el presupuesto de ellos y él lo pone para que entiendan que ellos se diferencian de nosotros. Vamos a escucharlo. La diferencia entre el catolicismo y el protestantismo a la larga van a ser las 5 solas. Nosotros creemos en sola escritura, creemos en sola gracia, en sola fe, solo Cristo, y todo eso nos lleva al soli Deo gloria. En el catolicismo romano, Dios no se lleva toda la gloria porque el hombre tiene una participación crucial en la salvación. La otra diferencia entre el protestantismo y el catolicismo a la larga será que el protestantismo no tiene cómo comprobar las 5 solas con la Biblia, mientras que los católicos sí podemos comprobar con la Biblia que el presupuesto de las 5 solas es falso. Por ejemplo, la sola escritura, que es con lo que este hermano comienza. La sola escritura. Los protestantes deberían destruir todas sus bibliotecas y dejar de vender los libros en sus librerías. No deberían hacer revistas ni tampoco repartir tratados ni nada de eso y dedicarse solo a vender Biblias y animar a sus tontos a que solo lean la Biblia. Tampoco deberían predicar, ya que cada quien interpreta la Biblia a su modo y entonces que se la aplique como él quiera a sí mismo, porque solo la Biblia, solo la Escritura. ¿De qué te vale decir tantas cosas que muchas veces no están en la Sagrada Escritura? Ellos no saben que antes que la Biblia ya existía la iglesia y la iglesia permaneció sin Biblia hasta el 382, cuando la iglesia reunió los cientos de libros que existían, cartas, evangelios, etcétera, los examinó minuciosamente, los interpretó y luego, por la inspiración del Espíritu Santo, de ellos eligió 27 libros y los agregó a la antigua alianza que ya estaba, quedando así completa la Biblia tal y como la tenemos hoy. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribe
se escribirá por ahí por los años 40 a 50 y ya la iglesia estaba. Yo tengo que suponer que quien escribió esa primera carta o ese primer libro pertenecía a esa iglesia. La Biblia no crea la iglesia. Es la iglesia la que hace la Biblia. La iglesia no existe porque lo manda una cita bíblica. La iglesia escribe su doctrina que resulta ser el Nuevo Testamento. Pero el orgullo y la soberbia protestante es muy grande y no podrán aceptar esta verdad. Eso es lo más seguro. La sola gracia. La pregunta para el protestante será, ¿en qué consiste la gracia? Podría ser que te contesten, y en eso podríamos estar de acuerdo si te contestan así. Es un don, es un regalo, es una gracia de Dios, un regalo, un don. Y además es un don inmerecido que Dios hace al hombre. Pero, ¿a qué hombre? Si nos vamos a primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos vamos a encontrar que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Repito, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para que todos se salven, ¿qué es lo único que tiene que hacer Dios? Darle la gracia. Y ya, porque para el protestante solo la gracia basta. Entonces, según los protestantes, todos estamos salvos. Ellos van a decir, no, los católicos no. Todos estamos salvados. Y si me dicen que no, preguntaré, ¿y por qué no? Pero la gracia de Dios dada al hombre tiene que hacer que el hombre venga a Dios. ¿O es lo contrario? El hombre que viene a Dios luego recibe la gracia de Dios. ¿Cómo será? El hombre recibe la gracia de Dios y esta gracia lo hace venir a Dios. O el hombre viene a Dios y luego recibe la gracia. Sea una o la otra, yo te pregunto, ¿qué pasa después que vengo a Dios y recibo su gracia? ¿O qué pasa después que recibo la gracia y vengo a Dios? ¿Ya no tengo que hacer nada para salvarme? Pues de todo modo, soy salvo. Entonces, no tengo que hacer nada porque ya tengo la gracia. ¿Cómo usted sabe que tiene la gracia o no? Ahora bien, ¿qué pasa con Mateo 7:21? Ustedes saben lo que dice. ¿Qué pasa con Mateo 25, 11 al 12? ¿Qué pasa con Mateo 25, 31 y siguiente? ¿Qué pasa con Santiago 1, 22? ¿Qué pasa con Apocalipsis 20, 12? Y con Primera de Corintios 9, 25 al 27. Yo me imagino que ustedes van a leer esa cita bíblica y van a sacar conclusión para saber si es verdad que solo la gracia basta. Solo la fe, es el otro presupuesto protestante, solo la fe o sola fides. Toda esta doctrina de la sola fide o sola fe la echa por tierra Santiago 2:14. Y no hay que leer nada más. Y no hay que buscar ni para adelante ni para atrás, ni hay que hacer nada. Simplemente lean Santiago 2:14 y ahí queda derrumbado toda la doctrina de la sola fe. Toda la doctrina de la sola fe. Porque es el único versículo en la Biblia que te dice que solo la fe. Y es para decirte que no solo por la fe te salva. Y es para decirte lo contrario a lo que te enseñó o a lo que enseñó el padre de la fe de los protestantes. Ahora, el otro presupuesto, solo Cristo. Con este presupuesto, los protestantes tratan de invalidar la iglesia. Con un error tan grande que es el invalidar la iglesia,
Ellos quieren tapar el error de estar fundando iglesias sin autoridad para hacerlo. Porque solamente con el solo Cristo, sí, ellos tienen autoridad de donde quiera poner un cuchitril, porque al final de cuentas la iglesia no importa, lo que importa es Cristo. Hay también citas bíblicas que contradicen esto. Jesucristo dejó a los apóstoles. ¿Y para qué? Si Él vino simplemente para que creyeran en Él. Y creyendo en Él, ¿para qué necesitamos los apóstoles? Ah, sí, porque ellos son los que van a hacer que otra gente crean. Está bien, no hay problema. A uno de ellos Jesús le dijo, a ti te daré las llaves, de manera que la puerta, porque solo Cristo, no se me abren de una vez. Y ya la tengo abierta y nadie me tiene que abrir. No, a ti te daré las llaves. ¿A quién? A Pedro, el que tiene las llaves, es decir, que te puede abrir para que tú entres. El que tiene las llaves, el que puede abrirte para que tú entres. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Autoridad de Dios al hombre. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Miren que lo único que Jesús hace ahí es convertirse en el garante de lo que el hombre haga con la autoridad que él está dando. Solamente él será el garante de que eso será así. Mateo 16, 18 al 19. También dijo Jesús, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Autoridad. ¿Y quién es el garante de que se cumpla? Cristo Jesús. Pero ahí Jesucristo no dijo a quien se lo hagan en su nombre. Pero se supone que si se está haciendo en la iglesia de Cristo, se supone que ya por eso es en su nombre. Y eso lo dijo Jesús. Búsquenlo en Mateo, en Juan 20, 23 por ahí. Búsquenlo, por favor. Después de la resurrección, lo dijo Jesús. Pero también dice el apóstol San Pablo que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Búsquenlo, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18, pero también lea para que se convenza, para que lo fundamente, 1 Corintios 12:12 y siguiente. Léase Romanos 12:4 y siguiente. Léase la carta a los Efesios capítulo 1 versículos 21 al 23. Lea por favor y no solamente se lleve de lo que le dicen. Además de ser así, ¿para qué necesitábamos un pastor si solo Cristo? ¿Para qué necesitamos un pastor? Y no me refiero a los pastores protestantes, no, que esos son falsos pastores. Tenemos un solo pastor y en ese pastor son válidos todos los demás, pero mientras que estén unidos al que Cristo puso. Léanlo en Juan 21:15 y siguiente. Jesucristo tiene un rebaño de ovejas y un rebaño de corderos. Y puso un pastor para que le pastoree sus ovejas y sus corderos. Si usted está siendo gobernado por un pastor que no es el que puso Cristo, allá usted. Pero que esos pastores no lo puso el Señor. Se pusieron ellos mismos. Pero vaya y léase eso y usted se entenderá que tenemos un pastor. Pero si solo Cristo, ¿por qué tenemos un pastor? ¿Por qué tenemos la iglesia? Entonces, para el católico no es solo Cristo. Decimos Cristo y la iglesia, porque Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y una cabeza sin cuerpo no actúa y un cuerpo sin cabeza tampoco. Entonces, Cristo y la iglesia. Pero como quieren invalidar a la iglesia, ponen solo Cristo. Muy bien. Ahora bien, el último presupuesto protestante, solo a Dios la gloria. Si el solo a Dios la gloria de los protestantes depende de estas 4 solas anteriores, entonces también es falsa. ¿Por qué? Porque las 4 anteriores son falsas. Si esta depende de las 4 anteriores, entonces también es falsa. Cuando este hermano dice
que en la Iglesia Cristiana Católica Dios no se lleva toda la gloria por la participación del hombre en su salvación, está hablando mentiras. Y le diré por qué. Y la mentira, ustedes saben que no viene de Dios, viene del diablo. Y las 5 solas es una gran mentira protestante que no viene de Dios, por eso no está en la Biblia. Aunque el hombre participe en su salvación, la gloria es de Dios. Si participa en la salvación de otros, la gloria es de Dios. Al crear Dios al hombre, y esto es un dato que ustedes deben saber muy bien y que los demás deben conocer, al crear Dios al hombre a su imagen y semejanza, eso significa que ya la gracia de Dios está plantada en el hombre. Por tanto, y según el presupuesto protestante, ningún hombre, por malo que sea, debería perderse, porque la gracia de Dios está en él, está con él. Quizás me diga el protestante, es que al pecar perdió la gracia. Pero yo les pregunto, ¿y si después de pecar y perder la gracia vuelve y se arrepiente, qué pasa? Pues ya tenía o ya había perdido la gracia. Si se arrepiente, volverá a recibir la gracia, me podría decir el protestante. Pero entonces eso significa que la gracia de Dios yo la puedo ganar y la puedo perder. Y yo la puedo recibir y se me puede quitar de nuevo. Yo la puedo ganar, la puedo perder. Entonces, dígame. San Agustín dice, y San Agustín vivió en los años 354 a 430, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Pero esto no lo va a entender el protestante, y como no lo va a entender, tampoco lo va a aceptar. En eso consiste el gnosticismo protestante, en no aceptar lo que no entienden. ¿Saben lo que pasó con el hombre cuando pecó? Léanlo en Génesis 3, 22 al 24. Significa que el hombre perdió la gracia y fue echado de la presencia de Dios. Pero la mirada del hombre estará siempre puesta hacia el jardín del Edén. Ahora recuerdo también otra frase de San Agustín que dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y tiene el hombre que volver, ¿verdad?, a ese jardín. El hombre tiene la mirada puesta porque él quiere volver a la gracia para entrar en él. ¿Y cómo vuelve a la gracia? Pero no sé, ahí los protestantes buscarán la forma de resolver. Pero nosotros entendemos que la gracia se gana y que la gracia se pierde. No que Dios la da y la quita, no. Nosotros la ganamos y la perdemos también, la gracia de Dios. Y algo tenemos que hacer en consecuencia cuando tenemos la gracia de Dios para no perderla. ¿El hombre tiene participación en su salvación? Sí, y en la salvación del otro también. ¿Cómo? Esa sería la pregunta protestante. Dios le ha dicho al hombre lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Recuerden aquella lectura del Deuteronomio, que también la repite el libro del Eclesiástico. Ante ti pongo el agua y el fuego. Mete tu mano donde a ti te dé la gana. Ante ti pongo la vida y la muerte. Elige la vida y vivirás. Elige la muerte y morirás. El bien y el mal. Si eliges el bien, vivirás. Si eliges el mal, morirás. El hombre simplemente tiene que hacer lo que Dios le dice que haga. Porque si le pone el agua y el fuego, el hombre sabe cuál es la consecuencia de meterla en el agua o en el fuego. Y sabrá entonces dónde meterla. Ahora, para aquellos que creen en la sola gracia, para ellos Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Si fuera solo por la gracia, no tuviera Jesucristo que preguntar eso.
La gracia de Dios nos lleva a gritar, Señor, Señor. Pero no basta con eso, queridos hermanos. Mateo 7, 21 al 22. No basta con eso. No basta con eso. Ya te lo dice también en capítulo 25 de Mateo en varias ocasiones. No basta con eso. Las 5 solas protestantes contradicen al mismo Cristo y a la iglesia. Contradicen a Cristo y a la iglesia y son una soberbia y son una desobediencia. Miren, repito de nuevo las 5 solas. La sola escritura. Los protestantes fieles a las enseñanzas de su padre en la fe, Martín Lutero, abrazan la sola escritura, recurso que él usó para darle sentido a su rebelión contra la tradición apostólica y contra el magisterio, es decir, contra la iglesia. Jesús no dejó la Biblia, sino el magisterio. Y el magisterio, con la tradición apostólica, compuso la Biblia y la iglesia no tuvo Biblia hasta el año 382. Y se mantuvo sin Biblia hasta ese entonces. ¿Qué me dice el protestante? Ellos no hicieron Biblia, no tienen Biblia propia. La sola gracia. Martín Lutero, al parecer, tenía problemas con el pecado y la iglesia, y la iglesia le imponía muchas prácticas religiosas para poder deshacerse de ese pecado. Pero quizás estas prácticas nunca pudieron encajar en la vida de Martín Lutero. Nunca pudieron encajar en su vida. Su recurso es la sola gracia, de lo que podría venir él, una vez salvo, siempre salvo, que incluso es una frase que intranquiliza a algunos protestantes porque no la creen, pero de sola gracia viene eso, sola fe. Para alcanzar la salvación no existe en la Biblia, aunque lo hagan lo que hagan, pero la sola fe no existe en la Biblia. Aunque hay que saber que la sola fe de Lutero se diferencia de la sola fe de los protestantes de hoy, los hijos de Martín Lutero. Martín Lutero lo hizo para contradecir las obras de la fe que existen en la iglesia, mientras que los protestantes de hoy, que no saben eso, lo aplican a toda clase de obra. La iglesia le enseñó a Martín Lutero que existen 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor o la caridad. Con la sola fe se eliminan la esperanza y el amor o la caridad. Lamentablemente es así. Con la sola fe ya usted no tiene que amar, no tiene que hacer nada más, solamente crea y punto. Solo Cristo es el otro presupuesto, solo Cristo. Con el presupuesto de solo Cristo, Lutero trata de eliminar a la iglesia, obviando que no se puede tener a Cristo sin la iglesia, ni a la iglesia sin Cristo, pues Cristo y la iglesia son el Cristo total, según nos lo presenta el mismo Evangelio de Mateo, que ustedes lo van a leer, lean toda la cita que le di de Mateo, y si quieren el Evangelio entero. Y además de eso, el apóstol San Pablo en sus cartas, ya se la mencioné también. Ahora bien, solo a Dios la gloria. Los protestantes, por ignorancia, están poniendo el solo a Dios la gloria sobre el cimiento falso de la sola escritura, la sola gracia, la sola fe y el solo Cristo. Por lo cual, su solo a Dios la gloria se derrumba, porque está cimentado sobre 4 pilares falsos. Así de sencillo. Dice el profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. La Biblia te da ese conocimiento para que no perezca.
pero no la leas a la luz del protestantismo para que puedas encontrar salvación en ella. De los que tienes que dudar es de aquellos que te ofrecen la salvación con tanta facilidad, como si ellos fueran autores de esta. Los protestantes me la ponen tan fácil que dudo que sea real. Queridos hermanos, gracias por escuchar este contenido. Matemos a la ignorancia todos juntos. Comparte este video, dale me gusta, coméntalo y si es posible, suscríbete a él para que te lleguen más contenidos como este. Que Dios te proteja, te acompañe siempre en tus caminos. Que Dios ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que te dé todo lo que anhela tu corazón y de una manera especial que te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.